Hola Sebastián, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todos los presentes. Quiero agradecerles la asistencia a este evento hoy día presentado por el programa Sunrise MBA de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, como decía Sebastián. Y como directora académica del programa, bueno, es un placer presentar la clase abierta que nos dará hoy día el profesor Luis Felipe Céspedes de Recuperación Económica y Estrategia de Desarrollo. Bueno, voy a presentar a Luis, profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, también profesor de nuestro programa Sunrise, es PhD en Economía de la Universidad de New York, de Estados Unidos, es ingeniero comercial, mención Economía y mención Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bueno, él ha tenido una destacada trayectoria profesional, ha sido ministro de Estado de Economía, Fomento y Turismo, gerente de investigación económica del Banco Central, también coordinador de política económica y jefe de asesores del Ministerio de Hacienda, economista del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional, entre otras actividades de su trayectoria profesional. Así que, mira, muy destacada trayectoria. Bueno, cuenta además con muchas publicaciones en temas de macroeconomía, política monetaria y cambiaria, política fiscal, tipo de cambio, balance de pago, entre otros temas. Bueno, antes de dejar a Luis Felipe, también quería aprovechar de mencionar que para nosotros, como Facultad de Economía y Negocios, ha sido muy gratificante poder continuar regularmente con nuestras actividades académicas y de extensión de modo telemático, de modo virtual. Y todos nuestros programas de doctorado, de MBA, de magíster, de la escuela de posgrado, se han continuado desarrollando de forma virtual y la comunidad estudiantil ha tenido también una alta participación y motivación en esto. Así que también agradecemos a nuestros estudiantes, a nuestros profesores que también han impartido sus clases incorporando nuevas herramientas tecnológicas y nuevas plataformas de comunicación. La verdad que esto ha sido un desafío para todos y lo hemos logrado con mucho éxito. Y bueno, los profesionales han confiado en la formación de excelencia de nuestra facultad también, que ha sabido de buena forma responder a esta crisis sanitaria que nos ha tocado vivir. Nuestras instalaciones físicas hoy día de Diagonal Paraguay y el programa donde también dictamos el Sunrise han sido recondicionados de acuerdo a las exigencias, ¿verdad?, hoy día de los protocolos de salud y también exigencias tecnológicas y desafíos para hacer clases híbridas, ¿verdad? Y estamos en ese proceso de contar con la autorización de rectoría de la universidad para poder retornar pronto a clases de esta forma híbrida. Y bueno, todas estas acciones me hacen sentir muy comprometida y muy orgullosa de ser parte de esta facultad y poder dirigir este programa Sunrise MBA. Y bueno, así que nada más, y a los asistentes, por favor, las preguntas que tengan para el profesor Céspedes las pueden ir escribiendo por chat y nuestro equipo de apoyo estará muy atento para poder, ¿verdad?, plantearlas al final del evento a nuestros panelistas. También agradecer a todo el equipo de apoyo que está siempre detrás de todas estas actividades, de todos los profesionales de la universidad y de posgrado. Así que bueno, ahora dejo con ustedes a Luis Felipe Céspedes y su clase abierta Recuperación Económica y Estrategia de Desarrollo. Muchas gracias, Luis, también, ¿verdad?, por tu compromiso y estar presente en esta actividad en la FE. Así que buenas tardes y los dejo con Luis. Muchísimas gracias, Soledad, por la introducción. Muchas gracias además por la oportunidad de hablarles a todo este grupo de personas que nos están escuchando. Los aprovecho de saludar a todas y todos los que están conectados hoy día en esta charla del Sunrise MBA. Yo les voy a hablar, tal como Soledad les mencionó, acerca del desafío de la recuperación económica, pero lo quiero hacer desde una perspectiva de la estrategia de desarrollo, porque me parece que están íntimamente conectados y además creo que en los momentos en los que estamos viviendo como país se potencian. Y adicionalmente voy a querer resaltar algunas dimensiones que me parece son fundamentales desde el punto de vista de los negocios, desde el punto de vista en particular de las estrategias de negocios que debiésemos ver en nuestro país, que debiésemos ver mucho más intensivamente hacia adelante. Pero antes de llegar a esa parte, voy a compartir con ustedes la pantalla. Entiendo que todos debiesen estar a esta altura viendo la presentación. Sí, se ve súper bien. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer hoy día? Hoy día les voy a hablar entonces acerca voy a darles algunas líneas respecto de la situación económica del país, pero a grandes rasgos, porque la idea hoy día es hablar acerca
de aquellas dimensiones que están relacionadas con los temas que estudiamos, por ejemplo, en el programa del MBA, y también con aquellos desafíos que tenemos como país. Déjenme partir con una pequeña dimensión o contextualizar el desafío para nuestro país. El primer desafío es una recuperación en materia de actividad económica post o después de haber sido golpeados por el COVID-19. Y ciertamente que esto yo hablo de una recuperación económica en el momento en el cual todavía tenemos rebrotes en el mundo y donde la situación todavía es un tanto incierta respecto de cómo va a seguir evolucionando. Por lo mismo, creo que todas las medidas sanitarias que se tomen son muy necesarias y son completamente complementarias con las medidas económicas que se requieren también. Tenemos que hacer esas dos tareas juntas. Y lo segundo, y la segunda dimensión del desafío para nuestra economía es ciertamente el desafío de incrementar el crecimiento potencial de nuestra economía. Yo les voy a dar algunas figuras que van a mostrar cuál es el desafío que tenemos en esa línea. Ahora, si pensamos acerca de la pandemia que estamos enfrentando, esta ha causado una caída muy significativa en los ingresos de las personas y también de las empresas en todo el mundo. Y las cifras de actividad económica así lo demuestran. Los gobiernos han respondido con mucha agresividad desde el punto de vista de las políticas de apoyo, particularmente en aquellos países que tenían buenas políticas fiscales y por lo tanto tenían más espacio fiscal para responder. Y los resultados en algunos casos, todavía muy preliminar, han sido positivos en el sentido de que si ustedes miran, por ejemplo, esta es una investigación que realizamos con mis colegas Roberto Chang y Andrés Velasco. Si ustedes miran el desarrollo, la evolución de los precios de las acciones en países del mundo y lo correlacionan con los paquetes de ayuda fiscal que han tenido o que han implementado esos países, hay una correlación positiva. Es decir, aquellos países que han sido capaces, porque han tenido el espacio fiscal para implementar políticas de apoyo, para reducir los costos en empresas y personas del COVID-19, han tenido menos destrucción en términos de valor de sus empresas. Y eso está asociado con reducir las pérdidas permanentes en términos de capacidad productiva hacia adelante. Ahora, las cifras en el corto plazo son todas cifras muy negativas. Si miramos las cifras de nuestro país, la actividad económica cayó 14% en el segundo trimestre del año. Y las cifras, ustedes van a cualquier parte del mundo, van a ser muy similares. Y es precisamente porque el poder actuar y reducir los costos en materia sanitaria y en particular de personas del COVID-19 ha llevado a los países a tener que tomar medidas muy significativas en términos de distanciamiento social, y eso ha afectado a sectores de actividad económica donde ese distanciamiento social ha sido más costoso en términos de las tareas que regularmente realizaban. Si ustedes miran este gráfico, van a ver que las proyecciones en términos de caída de actividad económica para el año como un todo nos llevan a un escenario de una caída de las mayores caídas que tenemos desde que tenemos registro de nuestras cifras de crecimiento oficiales, digámoslo así. O sea, estamos hablando de un episodio muy significativo en términos de caída de actividad económica. Y por otra parte, el contexto en términos de empleo se hace también muy complejo. Si ustedes miran las cifras del INE y lo comparamos en términos de lo que ha sido la evolución en los últimos meses, tenemos algo así como 1,8 millones de empleos que se han perdido en los últimos meses. Eso es una cantidad extraordinariamente significativa en materia de pérdidas de empleo. Y sabemos además, y ustedes lo saben muy bien, porque ustedes tienen la experiencia en sus empresas, en las empresas donde trabajan, que cuando se destruyen esos puestos de trabajo producto de condiciones externas a las empresas, se pierde mucha productividad, se pierde mucha capacidad competitiva a las empresas, porque cuando ustedes tenían un trabajador que había hecho un match
con esa empresa, se había entrenado, se había preparado, conocía el negocio, conocía sus tareas, había aprendido mucho en el desempeño de sus tareas y por lo tanto una destrucción exógena, decimos, de ese match en materia de empresa-trabajador, que puede generar efectos muy significativos y negativos sobre la productividad. De hecho, un informe que publicó el Banco Central hace algunas semanas atrás indicaba que cerca de la mitad de los ejecutivos encuestados creía que el proceso de recuperación sería mucho más lento que la recuperación de las ventas. Y este es un antecedente interesante, porque lo que los ejecutivos de estas empresas están diciendo es que puede que las ventas se recuperen, pero no necesariamente se va a recuperar el empleo al mismo ritmo. Y esto nos lleva a pensar en la pregunta de si tenemos de alguna u otra forma o si vamos a experimentar una recuperación sin empleo. Y cuando pensamos en las recuperaciones sin empleo, déjenme hablar de algunos elementos que forman parte del contexto de las empresas, que muchas veces los tenemos más bien alejados, pero que creo que son extraordinariamente relevantes a la hora de definir, por ejemplo, las estrategias de las empresas. Una de las cosas que estudiamos en el programa es cómo de alguna u otra forma conectar esos elementos del entorno contextual con la estrategia de la empresa. De forma tal de que cuando elaboramos esa estrategia de la empresa podamos entender cómo esas tendencias globales pueden afectar nuestra industria, pueden afectar nuestro entorno competitivo. Y los factores tecnológicos han sido, sin lugar a dudas, de los elementos del entorno contextual que han sido más relevantes en las últimas décadas. Déjenme darles alguna información respecto a cómo se percibe, o al menos cuáles podrían ser los potenciales o los potenciales efectos que estos factores tecnológicos han tenido en la recuperación económica en materia de empleo en Estados Unidos, que es donde tenemos más información. Este gráfico es un trabajo de dos economistas en Estados Unidos que muestran cómo el patrón de recuperación en Estados Unidos de periodos de recesión han cambiado drásticamente a partir de los años 90. Esta es la recesión del año 82 en Estados Unidos, recesión que se produjo precisamente porque la Reserva Federal incrementó significativamente las tasas de interés para poder reducir la inflación, en la época de cuando el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos era Paul Volcker. Y si ustedes se dan cuenta, la línea azul muestra una clara caída, pero después una muy rápida recuperación. Ese es el empleo agregado. Entonces, una fuerte empleo, pero una rápida recuperación posteriormente. Esta es la recuperación de la recesión del año 2001 en Estados Unidos. Y si ustedes ven, la caída en el empleo durante la recesión no estuvo acompañada de una fuerte recuperación del mismo, o sea, de la misma variable que en este caso es el empleo. Y ahí, entonces, tenemos un pedazo de evidencia respecto de las recuperaciones sin empleo. La economía se recuperó en términos de actividad económica, pero el empleo no se aceleró al mismo ritmo que la actividad económica. ¿Y cuál es potencial un factor o el factor que ha sido señalado como el factor relevante para explicar este cambio en las recuperaciones en materia de empleo? Ha sido principalmente la automatización. La automatización ha sido señalada como un elemento muy importante para explicar estas tendencias que hemos visto recientemente en materia laboral, en el mercado laboral en Estados Unidos. Acá ustedes tienen un gráfico que muestra el crecimiento del empleo en tareas que son no rutinarias, cognitivas, en tareas que son rutinarias y en tareas que no son rutinarias, pero que son manuales. Y claramente en aquellas tareas rutinarias, el crecimiento del empleo ha sido significativamente menor. De hecho, ha sido negativo. Entonces, estos autores señalan que la automatización, este cambio tecnológico que estamos viendo, ha sido muy importante para explicar la evolución del empleo en décadas recientes. Y si pensamos y conectamos el COVID-19 con la digitalización, una de las cosas que vamos a concluir
es que probablemente el incentivo a digitalizar por parte de las empresas ha aumentado de manera muy significativa, y eso es bastante natural, ¿no? Cuando los medios de venta online, cuando el e-commerce se transforma en el espacio de venta para las empresas, sin lugar a dudas que la digitalización surge como una necesidad muy, muy relevante para poder sostener las ventas y también sostener el empleo. Nosotros en materia de empleo en recuperaciones recientes, después de periodos recesivos o de menor actividad económica, hemos tenido casos bastante exitosos. Si ustedes miran lo que fue la crisis subprime, tuvimos un aumento en la tasa de desempleo, pero posteriormente una rápida caída en la tasa de desempleo. Pero había otros periodos en donde las recuperaciones han sido más lentas. La línea roja muestra lo que pasó con la tasa de desempleo durante la crisis asiática. Durante la crisis asiática tuvimos un aumento muy significativo en el desempleo y la tasa de desempleo se demoró mucho en descender. Lo mismo ocurrió en la crisis del año 82. No obstante, en eventos recientes, como ya les mencioné, en la crisis subprime, habíamos tenido una recuperación muchísimo más rápida. Ahora, si volvemos a la encuesta que hizo el Banco Central, o este informe que hizo el Banco Central respecto de la expectativa de los ejecutivos de empresas respecto a la recuperación, uno de los factores que se menciona en esa encuesta respecto de por qué podría ser esta recuperación más lenta del desempleo, las menciones las menciones que se dan son, en primer lugar, la automatización y la apertura de canales de venta presenciales. O sea, aquellos factores que han explicado en otras partes del mundo recuperaciones sin empleo han sido señaladas en Chile también como potenciales factores que explicarían el por qué las ventas se recuperarían más rápido que el empleo. Ahora, las historias acerca de automatización y empleo y acerca de las máquinas y el empleo en particular han estado siempre presentes en nuestra historia, ¿no? Siempre hemos tenido de alguna u otra forma esta discusión respecto a si la automatización va a reemplazar o la industrialización previamente iba a reemplazar o no a las personas se iban a quedar sin empleo o no. Lo cierto es que la historia mostró de que fuimos siempre capaces de generar nuevas tareas donde, digámoslo así, los trabajadores tenían ventajas comparativas respecto de las máquinas y por lo tanto esas nuevas tareas fueron una fuente muy significativa de recuperación del empleo. Pasamos de la agricultura a la manufactura y de la manufactura a los servicios. Entonces, lo que ocurre es que son precisamente la generación de estas nuevas tareas asociadas también al desarrollo de nuevos sectores los que han generado las oportunidades de empleo y de alguna u otra forma han explicado el por qué este pesimismo respecto del futuro del empleo en cambios tecnológicos significativos en el pasado no ha pasado más que ser solamente una historia de terror, pero que no se había materializado. Pero de nuevo, para que eso ocurra, es clave que se generen nuevos sectores, nuevas tareas, donde el trabajo tenga esa ventaja comparativa respecto de las máquinas. Y lo cierto es que si miramos nuestra economía, y acá saltamos de lleno a lo que es nuestro país, tenemos un desafío grande. Este gráfico lo que les muestra a ustedes es el índice de sofisticación de las exportaciones en Chile. Y lo que este índice nos muestra es que nuestra economía no es una economía particularmente sofisticada en términos de sus exportaciones. Y yo voy a hacer un caso en esta presentación de por qué me parece de que este índice está correlacionado con la capacidad que podemos tener como país de poder generar más crecimiento de la productividad y, asociado a ella, más crecimiento del empleo. Ahora, el desafío se hace aún más marcado si ustedes miran lo que ha venido ocurriendo con el llamado PIB tendencial. Coloco acá el gráfico esta es la proyección que hacen un grupo de expertos que es todos los años llamados por el Ministerio de Hacienda para entregar ese insumo fundamental para la construcción del presupuesto de la nación, que es el PIB tendencial, o sea, que es el PIB que nuestro país debiese tener en el mediano y largo plazo, a la tasa de crecimiento a la cual debiésemos crecer en el mediano y en el largo plazo. Y ustedes pueden ver que esa tasa ha venido decreciendo de manera muy significativa.
Y hoy día estamos básicamente en torno al 2% del PIB, de crecimiento del PIB potencial por año, lo que sin lugar a dudas es un número bajo respecto de lo que todos pronosticamos son las necesidades de crecimiento de nuestro país. Y sobre todo pensando en la necesidad de poder seguir generando oportunidades en materia de empleo, oportunidades también en materia de bienestar, oportunidades en materia de mayor provisión de bienes públicos necesarios para el crecimiento, pero también para igualar la cancha y aumentar el bienestar de aquellos que tienen menos. Si miramos los datos de la Comisión de Productividad, que fue una comisión creada durante el gobierno pasado, que fue creada precisamente para poder potenciar la discusión y la entrega de información respecto de los temas de productividad en nuestro país, nos muestra una película bastante similar. La caída en el PIB potencial ha venido acompañada de una importante caída también en la productividad, que es la forma como combinamos este capital y trabajo. Y por lo tanto es la principal fuente de crecimiento en el largo plazo de los países. Y ese crecimiento, nosotros partíamos, digámoslo así, el año 90, lo que nos muestra esta tabla es que la productividad total de los factores en el año 90 crecía a un ritmo de 2,3% por año. Eso significa que partíamos el año con un piso de 2,3% de crecimiento. Si miramos el periodo 2000-2015, estamos hablando de 2010-2015, estamos hablando de caídas muy importantes en términos de lo que es este ritmo de actividad económica. Y ahora, ¿cómo relacionamos esto ahora desde el contexto del crecimiento del país? Chile ha avanzado significativamente en materia de crecimiento. Nuestro PIB per cápita era algo así como $5.000 el año 90 en dólares ajustados por paridad de poder de compra. Hoy día estamos en $24.000. Sin lugar a dudas, un aumento muy significativo y no me voy a referir en esta discusión en esta presentación respecto a aquellos factores que lo potenciaron, pero ciertamente que ustedes los conocen muy bien y han sido factores claves para explicar el buen desempeño que ha tenido nuestra economía en las últimas décadas. Pero si queremos pasar al siguiente nivel, o sea, si queremos poder seguir creciendo, cerrando las brechas con aquellos países desarrollados, precisamente para poder generar más oportunidades, más empleo, mayor bienestar para nuestros compatriotas, una de las cosas que tenemos que hacer es entender de dónde vienen estas diferencias a esta altura. Y si nosotros miramos las principales fuentes de diferencia en el ingreso por trabajador entre Chile y, digamos, Estados Unidos, que es naturalmente un benchmark, vamos a darnos cuenta que el 65% de la diferencia en el ingreso por trabajador entre Estados Unidos y Chile viene explicado por diferencias en productividad. ¿Ok? Entonces, la productividad, y después voy a relacionar la productividad con los modelos de negocio de las empresas, es clave. Ahora, ¿cómo incrementar la productividad? Es la pregunta, digámoslo así, clave para nuestra discusión. Los economistas decimos que la productividad es esta forma como se combina el capital y trabajo. Por lo tanto, si logramos asignar de mejor forma el capital y trabajo, vamos entonces a ser capaces de aumentar la productividad. Y sin lugar a dudas que esa ha sido una fuente importante de crecimiento en nuestras últimas décadas en el país. ¿Qué es lo que muestra este gráfico? Que también proviene de la Comisión de Productividad. El crecimiento de la productividad en Chile en los 90 y el 2000, que es el periodo, recuerden ustedes, de mayor crecimiento de la productividad, estuvo asociado principalmente a crecimiento de la productividad dentro de cada uno de los sectores en la economía. Es decir, fuimos capaces de asignar recursos a aquellas empresas que eran más productivas y que por lo tanto, al recibir más capital, al recibir más trabajo, pudieron aumentar la productividad de manera significativa. Esa entonces ha sido una fuente muy importante de productividad. La caída en... Espérenme un poco. ¿Cuál es la segunda? La segunda forma de aumentar la productividad. La segunda forma de aumentar la productividad, que va más allá del reducir o mejorar la asignación de recursos, viene dada por el tipo de funciones de producción que tenemos en nuestra economía.
¿Okay? En nuestros cursos estudiamos esa forma en que se combina el capital y trabajo, estudiamos, por ejemplo, todo lo que dice en relación con los rendimientos decrecientes, etc. Ahora, una forma que tenemos para precisamente evitar esa productividad marginal decreciente que siempre llega, es generando nuevas ideas. Es generando nuevas ideas para generar nuevos productos, para sofisticar los productos que generamos, nuevas variedades de productos, lo que ustedes en los negocios estudian como la sofisticación de negocios. Porter decía algo así como que la eficiencia operacional podía ser imitada. Y la fuente fundamental de ventaja competitiva de una empresa era precisamente la innovación, el hacer productos distintos, el generar procesos distintos más eficientes, el generar nuevos sectores en la economía. Y déjenme volver al gráfico que les mostraba hace un rato atrás. ¿Cuánto del crecimiento de nuestra productividad ha estado asociado a un cambio estructural en términos de sectores de la economía que se van desarrollando, nuevos sectores de la economía que se van desarrollando? Y lo cierto es que ha sido muy poco. Es cierto que, y yo les voy a contar una historia en términos de que cuando los países están lejos de la frontera, deben apelar principalmente a este tipo de crecimiento de la productividad. Pero conforme los países se van acercando a la frontera, y Chile es un país que lo ha hecho bien y que por lo tanto tiene ese desafío de seguir creciendo y ya estando más cerca de los países desarrollados, tenemos que comenzar a hablar de diversificación y sofisticación productiva. Tenemos que fomentar el emprendimiento y la innovación. Y esto va a estar ligado a la generación de instituciones económicas que generen los incentivos adecuados para la productividad. Durante nuestros cursos nosotros hablamos mucho acerca del proceso de formación de instituciones económicas como parte fundamental de este entorno contextual que enfrentan las empresas. Es precisamente este el tipo de discusiones que creo tenemos que tener mucho más intensivamente en nuestro país. Y déjenme darles algunos datos. Este es el gasto en investigación y desarrollo de Chile, comparado con los otros países de la OCDE. Y nosotros en esto estamos alejados de lo que son los recursos que se destinan en los países desarrollados a investigación y desarrollo. Hagamos un punto de comparación, porque ustedes me van a decir, es cierto, pero nosotros no somos un país desarrollado y probablemente en los países desarrollados es donde efectivamente, donde están los países que están en la frontera, son aquellos que innovan y generan nuevos productos. Y nosotros que no estamos en la frontera, una de las cosas que tenemos que hacer es adoptar tecnología y comenzar a desarrollar entonces capacidades que eventualmente nos permitan innovar. Y eso es muy cierto. Pero hagamos una comparación. El año 81, cuando Australia exhibía un PIB per cápita que era ligeramente superior al PIB per cápita que tiene Chile hoy día, su inversión en I+D era 0,7% del PIB. La inversión privada, la inversión pública era 0,7% del PIB. Y la inversión privada era 0,2% del PIB. O sea, estamos hablando casi un 1% del PIB en investigación y desarrollo. ¿Qué pasó en los siguientes 25 años en Australia? La inversión del gobierno australiano en I+D era de 0,8% del PIB el año 2006. O sea, aumentó ligeramente respecto a lo que tenían inicialmente, pero la inversión privada pasó de ser 0,2% del PIB a ser 1,2% del PIB. Es decir, un esfuerzo muy sostenido por parte del gobierno en materia de investigación y desarrollo generó un aumento muy significativo en la inversión en investigación y desarrollo por parte de los privados. Hoy la inversión en I+D en nuestro país es 0,35 contándola toda, y la mayor parte es financiada por el Estado. Ahora, eso es relevante. ¿Por qué? Este gráfico es un gráfico que viene de uno de los principales autores en materia de crecimiento económico en el mundo, y lo que muestra es que precisamente un impulso muy significativo por parte del gobierno en Estados Unidos en materia de I+D ha estado de alguna u otra forma asociado a la generación de mayor inversión en I+D por parte de los privados. Algunos lo interpretan como, lo llaman, algunos autores lo han llamado el Estado emprendedor. A mí me gusta más la concepción de que ha sido el Estado el que ha generado a través de desafíos particulares la posibilidad para conexión de patentes, para generar nuevos inventos. Cuando ustedes miran el iPhone, es cierto que muchas de las patentes
que se utilizaron han sido patentes que han venido precisamente de desafíos en materia, por ejemplo, de salud o de defensa en Estados Unidos. Y ese es el tipo, entonces, de facilitador para la innovación de las empresas. Lo mismo pensaríamos, si ustedes no tienen un sistema robusto de universidades en materia de innovación, es muy difícil que la empresa pueda innovar. Por lo tanto, esta capacidad del Estado para sostener de manera permanente en el tiempo un esfuerzo en materia de I+D ha estado asociado con aumentos significativos por parte de los privados en materia de I+D, es decir, por parte de la innovación productiva, aquella innovación que genera nuevos sectores en la economía, que genera nuevos productos, nuevos bienes, nuevos servicios. La pregunta entonces que nos hacemos, ¿por dónde partir? Y déjenme darles algunas ideas. Esta canasta muestra la canasta de productos agrícolas exportados en Holanda. ¿Ok? Y cada uno de esos puntos es un producto donde Holanda tiene una ventaja importante, revelada, se dice, en este atlas de complejidad económica que hoy día está en Harvard. Nadie podría decir que Chile no tiene ventaja comparativa, diríamos los economistas, competitiva, podríamos decir desde el punto de vista de los negocios, en materia agrícola. Y estos son los productos donde nosotros tenemos ventajas comparativas o ventajas reveladas en su canasta exportadora. Si los ponemos juntos, creo que el punto es claro. Tenemos una tremenda posibilidad de desarrollar nuevos puntos, de hacer crecer esos puntos, que son exportaciones, que son generaciones de empleo, que son innovaciones, que son nuevas actividades económicas, que son generación de actividad, por ejemplo, en regiones donde es tan necesario generar también este crecimiento, un mayor crecimiento para nuestra economía. Y por lo tanto ahí ustedes tienen. Esto no tiene nada que ver, es mi respuesta a la pregunta que ustedes se pueden estar haciendo respecto de si esto es seleccionar ganadores, como hay muchos que les parece cuando uno habla de sectores. Me parece que esto es natural, es una lógica absolutamente basada en principios económicos. Si tenemos ventajas comparativas, tenemos que ser capaces de desarrollarlas y tenemos que ser capaces de transformarnos en un país donde estos productos, por ejemplo, estén mucho más diversificados, mucho más sofisticados, porque cada uno de estos puntos, con mayor complejidad, este índice de complejidad lo muestra, son productos entonces que tienen asociados mayores niveles de productividad, crecimiento y por lo tanto aumento de los salarios. Si miramos, hubo un economista venezolano que decía, que es profesor en Harvard, que decía que Chile no es un país minero, que Australia es un país minero. Miren esta tabla muestra nuevamente de que si nosotros comparamos las exportaciones en equipamiento de minería, en tecnología, en servicios exportados por Australia, los australianos exportan 15.000 millones de dólares en este tipo de servicios. ¿Cuánto exportamos nosotros? 500. Si reescaláramos por la diferencia relativa en exportaciones solamente de mineral, nuestras exportaciones tendrían que estar más cerca de 5.000 millones de dólares. Y cuando hablamos de un sector de 5.000 millones de dólares, estamos hablando de un sector económico que es tan relevante como el sector, no sé, de la acuicultura o tan relevante como el sector de los vinos. Entonces, tenemos un desafío en materia de sofisticación productiva. Tenemos también un desafío en términos de democratización de oportunidades de emprendimiento e innovación. Una de las cosas más relevantes para que los países se desarrollen es que las buenas ideas puedan crecer, puedan desarrollarse. Pregúntense ustedes cuántas de las empresas que hoy día están en la bolsa de comercio, están listadas en nuestra bolsa de comercio, son empresas que han sido creadas en los últimos, no sé, 25 años. Probablemente todos ustedes están respondiendo de la misma forma, probablemente ninguna. Pregunten cuántos de esos están hoy día en el índice de precios de acciones en Estados Unidos, en Europa, donde ustedes vayan. Y probablemente vamos a tener empresas mucho más nuevas de 25 años que están listadas hoy día, que son de las empresas más grandes en esos índices bursátiles. Por lo tanto, el darle la oportunidad a esos modelos innovadores de negocio, el generar recursos para que puedan crecer, es una tarea fundamental para aumentar el crecimiento en nuestro país. Déjenme mostrarles una propia investigación que nosotros hemos venido desarrollando con un par de colegas, Matías Brown y Sebastián Busto. Nosotros mostramos, lo que hacemos es, construimos a partir de información publicada por las empresas,
en sus emisiones de bonos principalmente de bonos en Estados Unidos, indicadores de su estrategia de negocio. ¿Okay? Si sus estrategias de negocio son estrategias más bien basadas en costos o son estrategias más bien basadas en innovación. Y después, para los distintos países, vemos cómo esas estrategias de negocio se correlacionan o no con su distancia respecto de la frontera. Y nuestro argumento es que aquellos países que se van acercando a la frontera debiesen ir mutando hacia estrategias de negocio que pasaran de ser estrategias más bien basadas en costos, o lo podrían llamar ustedes eficiencia operacional a la Porter, hacia estrategias de negocio basadas en innovación. Y lo cierto es que aquellos países que logran crecer más son aquellos países que hacen ese cambio en las estrategias de sus empresas. No significa que todos se cambien, pero que sí aquellos sectores que están más cerca de la frontera pasan y comienzan a mutar desde estrategias más bien basadas en costos a estrategias más basadas en innovación. Y eso está asociado obviamente con mayor investigación y desarrollo, con un mejor desempeño, con mayor productividad en las firmas. Eso es lo que encontramos en nuestros datos. Y ahora, si pensamos en el Chile de los 90, probablemente vamos a pensar en un país muy lejano a la frontera tecnológica, a los países desarrollados, y por lo tanto un país donde la estrategia era una estrategia mucho más basada en inversión, una estrategia mucho más basada en eficiencia operacional, en adaptar tecnología rápidamente y poder exportar. Y eso fue una fuente muy significativa de recursos. Déjenme darles un dato. El año 90 nosotros producíamos 1,5 millones de toneladas de cobre. A finales de esa década estábamos cerca de los 4,5 millones, encaminados hacia los 5 millones de toneladas de cobre en materia de exportación. Eso es un tremendo, tuvo un tremendo impacto en términos de crecimiento. Ahora, la pregunta es, si logramos entonces acercarnos a la frontera, el siguiente paso es pasar a una estrategia basada en innovación. Y lo cierto es que para poder hacerlo hay una clave, y son generar instituciones económicas que precisamente puedan potenciar ese cambio hacia estrategias de innovación. Ya les mencioné la necesidad de tener por parte del Estado un soporte en términos de un sistema de investigación y desarrollo significativo, un soporte en términos de poder tener apoyos para que las empresas tuvieran todos los incentivos a seguir innovando. Otro elemento muy importante de la estrategia y por lo tanto de las estrategias de generación de instituciones económicas para la innovación y por lo tanto para las estrategias por parte de las empresas innovadoras es la libre competencia. Cuando ustedes tienen que los países tienen bajos niveles de competencia, esta es otra de las cosas que hacemos con mis colegas en esta investigación que realizamos, ustedes van a encontrar que los incentivos a cambiar de estrategia son mucho más bajos. Los países tienden a mantenerse, o las empresas, perdón, tienden a mantenerse en estrategias basadas en costa de la medida en que hay poca competencia. Por lo tanto, la libre competencia es fundamental para poder gatillar mayor nivel de estrategias de innovación y por lo tanto de productividad en nuestras empresas y finalmente en el país. Y lo cierto es que lo que hemos hecho en la última década en materia de libre competencia, partiendo con la ley del año 2009 que le generó una cantidad significativa de atribuciones a la Fiscalía Nacional Económica, y lo que se hizo en el gobierno pasado en términos de las sanciones y también de robustecer la institucionalidad de libre competencia, en mi opinión, es un elemento fundamental precisamente para gatillar la innovación. Entonces, ahí ustedes tienen la importancia de las instituciones económicas también para fortalecer ese paso hacia estrategia basada en innovación y por lo tanto hacia una mayor productividad. Y ciertamente lo anterior configura la lógica de una nueva estrategia de desarrollo. Ahora, nosotros, ya les dije, tenemos sectores estratégicos en nuestra economía, que es un lugar donde naturalmente debiésemos partir.
Y estoy pensando en alimentos, en minería, en turismo, en energías renovables no convencionales. Se habla mucho del hidrógeno. El hidrógeno es una tremenda oportunidad para nuestro país, ciertamente. Pero no queremos ser solo actores en términos de la exportación. También podemos serlo en términos del desarrollo tecnológico que se deba realizar para aprovechar esa oportunidad. Hoy día tenemos un tremendo desafío pensando en tendencias en materia de calentamiento global. Y por lo tanto tenemos que ser capaces de conciliar adecuadamente el necesario crecimiento económico con un crecimiento sustentable, sostenible en el tiempo. Por lo tanto, creo que acá tenemos como país una tremenda oportunidad. Tenemos la mayor radiación solar del mundo, tenemos el distrito minero precisamente ubicado en donde tenemos la mayor radiación solar del mundo. Es el momento de que comencemos a utilizar estas ventajas que tenemos como un medio para transformar nuestros negocios, para transformar las estrategias de desarrollo productivo o de desarrollo de nuestro país. Ahora, necesitamos capacidad del Estado. Necesitamos fortalecer las capacidades en materia de educación, de mejor regulación, de competencia, eficiencia, etc. Tenemos que seguir apostando a la apertura comercial, a políticas macroeconómicas serias, con un banco central autónomo, con una política fiscal que mantiene equilibrios presupuestarios, con un sistema tributario adecuado, con adaptabilidad laboral, con una política de clúster en políticas públicas. Se requiere, en consecuencia, una modernización del sector público. También se requiere reducir ineficiencia y mejorar la asignación de recursos. Hay muchos economistas que hablan que esto es un factor fundamental. Y yo creo que es un factor fundamental, pero creo que dada la etapa de desarrollo en la que estamos, no es lo único. Se requiere también diversificar y sofisticar nuestra estructura productiva. Ahora, esto conlleva una necesidad de entregar, de generar mayores recursos, no solo para mayores niveles de protección social y mejor distribución del ingreso. En mi opinión, este es un elemento muy importante. Hoy día tenemos un país que requiere mayores grados de protección social y también mejor distribución del ingreso, que además creo que es completamente compatible y necesario para tener una sociedad de mayor emprendimiento. Si queremos tener más emprendimiento, tenemos que tener compartir riesgos, dirían en finanzas ustedes, que les permita de alguna u otra forma a los emprendedores tomar más riesgo. Y también generar más bienes productivos, como por ejemplo el que yo les acabo de mencionar en materia de investigación y desarrollo. Por lo tanto, se requiere una mayor carga tributaria, pero al mismo tiempo se requiere hacer de forma tal de estimular la inversión, de no desestimular el crecimiento económico. Es decir, necesitamos entonces un diálogo mucho más de largo plazo, una discusión de país, una discusión que busque consensos en materia de estrategia de desarrollo productiva, que nos permita evitar una de las trampas con las que nos hemos encontrado recientemente. Es que cada 4 años las estrategias de desarrollo, las políticas de desarrollo, para no llamarlas estrategias, cambian con el gobierno que entra. Y creo que eso es precisamente una estrategia que no nos va a permitir desarrollar significativamente nuestro país en estos momentos, porque hoy día lo que necesitamos hacer es pensar en aquellas estrategias que nos permitan sofisticar nuestro negocio, permitir que las empresas puedan tener todos los incentivos necesarios para desarrollar estrategias basadas en la innovación, y eso requiere una perspectiva de mediano o largo plazo, una perspectiva de país, una política consensuada en materia de desarrollo productivo que no se cambie cada 4 años, que sin lugar a dudas se evalúe con todo el rigor que se requiere, pero que de alguna u otra forma permanezca en el tiempo y de esa forma se aproveche al máximo los beneficios para generar más crecimiento, más productividad y también empleos de más calidad. Porque cuando hablamos de estrategias de desarrollo, estrategias de negocio, y ustedes lo ven en su empresa, basadas en la innovación, estamos hablando de generación de nuevos puestos de trabajo que traen agregado un mayor nivel de productividad y por lo tanto mejores condiciones para esos trabajadores y por lo tanto mayor estabilidad desde el punto de vista social. Creo que este es un momento que estamos enfrentando, un momento que nos da la posibilidad y que nos debe obligar a esta discusión y en lo que hacemos precisamente en el MBA, en la parte, al menos del curso que yo les enseño, en la primera parte del curso que yo les enseño, es precisamente hablar de estos desafíos, qué es lo que hace que los países generen este tipo de institucionalidades, cuáles son aquellas
problemas que enfrentan los países para generar estas instituciones económicas, cómo estas instituciones económicas interactúan con las instituciones políticas, y de esa forma podemos tener trampas de países de ingresos medios, pero también podemos tener muy buenas experiencias en materia de desarrollo económico, que esperemos sea el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Luis Felipe. ¿Se escucha? Sí, me está rebotando el audio. Ahí, gracias, Luis Felipe. Invitamos a todos los asistentes a realizar sus preguntas a través del chat, porque hasta el momento hemos recibido muy poquitas, pero vamos a partir leyendo las primeras que obtuvimos, ¿bien? Te cuento. Nicolás Debo dice, buenas tardes. ¿Es posible que la incertidumbre constitucional pueda estancar el crecimiento económico excluyendo la pandemia? Muchas gracias por la pregunta. A ver, yo creo que sin lugar a dudas que cuando uno entra en un proceso constitucional como el que estamos entrando, se puede generar incertidumbre. Ahora, esa incertidumbre puede ser acotada o significativa, y eso va a depender de la forma como encaremos como país este proceso. A mí me parece fundamental hacerlo de manera muy seria, entendiendo que acá tenemos un desafío como país en esta materia. Tenemos un desafío de generar institucionalidad que nos permita precisamente enfrentar desafíos en materia de oportunidades, en materia de crecimiento, y por lo mismo creo que tenemos que ser capaces de ser muy propositivos en esta tarea, ser muy serios respecto a aquellas cosas que efectivamente permiten generar y gatillar mayores niveles de bienestar, ser muy claros respecto de que el marco de la Constitución, una nueva Constitución, es tremendamente relevante, pero la tarea no se termina ahí. La tarea, de hecho, comienza precisamente con una institucionalidad que tiene que ser una institucionalidad inclusiva. Una de las cosas que Acemoglu y Robinson muestran muy bien en sus investigaciones con distintos coautores es que son precisamente la capacidad de los países de generar instituciones políticas inclusivas, la que permite que los países se desarrollen. Entonces, esas instituciones económicas inclusivas interactúan con mercados, con el desarrollo de una economía de mercado muy fuerte, y generan mayor prosperidad. Es decir, entonces, en la combinación entre unas instituciones económicas inclusivas junto con el desarrollo muy fuerte de la economía de mercado, lo que ha permitido a muchos países progresar. Entonces, son distintos elementos en los que deben ser considerados. Y por lo tanto, temas como derechos de propiedad, temas como respeto a los contratos, son fundamentales precisamente para gatillar inversión y para lograr que al final de cuentas podamos alcanzar un país con mayores niveles de desarrollo, con mayores niveles también de igualdad, con mejor distribución del ingreso. Pero si ustedes lo piensan, una estrategia de desarrollo basada en el talento, basada en la innovación, es precisamente una estrategia que permite ir generando más oportunidades para todos, independiente de, no sé, el colegio al que fueron, y que esté basada básicamente en las buenas ideas, en el trabajo. Y yo creo que eso es precisamente el tipo de diálogo que tenemos que tener en toda nuestra discusión constitucional. Perfecto, muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Sergio Kirberg. Él dice, si el ahorro para pensiones manejado por privados se modificara y fuera manejado por el Estado, está demostrado que baja la calidad de la inversión productiva. ¿Está de acuerdo con que los ahorros sufran esa modificación en cuanto a manejo en inversión poco productiva? A ver, yo creo que aquí hay que ser muy claro. Los países que logran crecer de manera relevante son países en donde el ahorro es un componente muy importante. Una de las cosas que nosotros estudiamos en el curso, al menos en el curso que yo dicto, hablamos acerca de la experiencia de estrategias de desarrollo de países como Singapur, y lo comparamos con estrategias de desarrollo como, por ejemplo, las sustituciones de importación en Brasil, en Argentina, lo que pasó con Argentina. Leemos casos de Argentina donde se demuestra de alguna u otra forma esta trayectoria negativa que han tenido lamentablemente a lo largo de las décadas, ya varias décadas, ¿no?
Y el ahorro es un componente muy importante, sin lugar a dudas, para poder gatillar mayores niveles de inversión. Y es cierto que la investigación muestra de que esos niveles de ahorro en Chile, precisamente los niveles de ahorro que se generaron a partir de los sistemas de capitalización individual, tuvieron un importante efecto en el desarrollo de los mercados financieros. Ahora, yo sí creo que hay que ser menos dogmáticos y hay que ser más pragmáticos. Y me parece de que también hay modelos, como por ejemplo el modelo canadiense, en donde una administración seria, independiente del gobierno de turno, pero de carácter público, ha sido capaz de generar rentabilidades adecuadas y atractivas para sus países. Y creo que también tenemos que ser capaces entonces de sentarnos en la mesa y ver cómo podemos potenciar el sistema. Lo cierto es que si pensamos en las tendencias demográficas, y déjenme darle solamente ese dato, el dato de tendencias demográficas lo dice todo en términos de las necesidades de ahorro que vamos a tener. Entonces, si estamos pensando que efectivamente vamos a tener un desafío grande en materia de pensiones, porque el envejecimiento poblacional va a ser rápido. La única zona del mundo donde las personas en edad activa como porcentaje de la población total van creciendo es África. El resto de todos los países en el mundo van a comenzar, en todos los continentes van a comenzar con tendencias a la baja del llamado dividendo demográfico. Tenemos un desafío grande en materia de crecimiento, porque mayor crecimiento aumenta la rentabilidad de esos ahorros. Tenemos que ser capaces de ahorrar más y por lo tanto tenemos que enfrentar desafíos como por ejemplo los de densidad de cotización. Podemos aumentar la cotización, pero si esa cotización no se realiza porque los trabajadores no tienen trabajo, vamos a enfrentar también desafíos grandes desde el punto de vista de pensiones en el futuro. Así que creo que en esto, en respecto a la pregunta, yo creo que podemos conciliar adecuadamente la necesidad de seguir aumentando los ahorros, hacerlo adecuadamente, como decía la persona que preguntó, en términos de que efectivamente se resguarden los ahorros de los trabajadores y al mismo tiempo imprimir ciertos niveles de solidaridad en el sistema que a mí también me parece que son muy importantes. O sea, también es parte muy relevante del crecimiento de los países, el contar con cohesión social, el contar con una estabilidad en materia social que les permita a las empresas planificar en el largo plazo. Y creo que somos capaces entonces de enfrentar precisamente ese tipo de desafíos. Vamos a estar, creo, en mejores condiciones de poder crecer, de poder aumentar la rentabilidad de esos recursos, de generar nuevos proyectos, nuevas oportunidades de inversión, precisamente para que podamos canalizar esos ahorros que vengan de nuestros sistemas de pensiones que en mi opinión tiene que tener un componente solidario relevante hoy día. Pero no debe ser obviamente el único y por lo tanto tenemos que ser capaces entonces de ponernos de acuerdo respecto a esos temas. Gracias por la completa respuesta. Tenemos una pregunta de Gonzalo Parada. Él dice, ¿cuán importante es la educación especializada en tecnología, ya que si hablamos de innovación requiere de capacitación y educación más ad hoc? Esa es una tremenda pregunta. Hoy día en el mundo yo creo que quizás estamos planteándonos mucho respecto de la incertidumbre que existe respecto de el tipo de educación. Déjame darte un ejemplo. Muchas de las cosas que se han dicho últimamente respecto de la diferencia entre Europa y Estados Unidos en términos de generación de nuevos modelos de negocio, de tecnología, etcétera, dice relación con la educación. Hay algunos que dicen que la educación vocacional, de alguna u otra forma, lo que hace es ser mucho más productivo respecto a una tarea, pero que una educación más general permite el poder desarrollar nuevos sectores en la economía. Entonces yo creo que tenemos que ser capaces, en el caso de nuestro país, de aprovechar esas dos dimensiones. Ser capaces de tener una educación general que a ustedes les permita el poder conectar puntos y ciertamente este tipo de instancias, un MBA o lo que ustedes estudian, es precisamente una oportunidad de conectar puntos de distintas disciplinas, de distintas miradas, que les permitan a ustedes el desarrollar ciertamente carreras más exitosas, pero también el proveer al país con esos modelos de negocio sofisticados, innovadores que necesitamos para poder seguir creciendo y generando oportunidades. Entonces creo que, y por el otro lado, también tenemos que ser capaces de aumentar la productividad. Yo ya les di la cifra de productividad en nuestro país, tenemos que entonces también ser capaces de poder generar
en las distintas tareas que realizamos, aumentos relevantes en materia de su productividad. Así que creo que estamos hablando de un desafío que tiene distintas dimensiones, como tenemos incertidumbre precisamente respecto de cómo va a evolucionar esto. La pregunta que yo les haría es, ¿cuál es el escenario? Una de las cosas que hacemos en el curso que yo enseño es ponernos en distintos escenarios. Entonces, la automatización es una automatización como la que hemos visto hasta ahora, es una automatización, por ejemplo, que reemplaza aquellas tareas menos cognitivas y por lo tanto más rutinarias, o también puede abarcar otro tipo de tareas. Y en ese sentido, ¿cuál es el tipo de educación que se requiere para poder generar esas nuevas oportunidades de empleo? Yo creo que lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, mejorar la calidad de la educación, sin lugar a dudas. Necesitamos entregar competencias a todos los chicos que van al sistema educativo, de forma tal de que seamos capaces de generar nuevas ideas en el futuro. O sea, tenemos que estar preparados para contestar preguntas que hoy día no sabemos cuáles van a ser. Bien, gracias. Ahora, Aníbal Ortiz dice, se ha dado una discusión pública de a qué modelo país en materia de desarrollo productivo debería ir Chile. Se han dado ejemplos como Nueva Zelanda o algunos países de Europa, etcétera. ¿Dónde crees que podría haber un norte para Chile? A ver, yo creo que la experiencia que hemos tenido en países que han sido ricos en recursos naturales como Australia, Nueva Zelanda, ciertamente Noruega, son experiencias muy, pero muy relevantes para nosotros. Déjenme darles un ejemplo. Cuando Noruega descubrió petróleo, dijo, bueno, nosotros vamos a utilizar el petróleo no solo como no solo lo ahorraron en la fuente, en el llamado Fondo del Petróleo inicialmente y después el Fondo Soberano, sino que también dijeron, queremos aprovechar esto como una plataforma para el desarrollo de conocimiento y de sectores de servicios y tecnológicos asociados con el sector de petróleo. El otro día un amigo me contaba que no era poco común encontrarse con ingenieros de la industria del petróleo noruegos que viajaban a distintas partes del mundo a entregar soluciones tecnológicas, a ayudar en la instalación de plataformas, etcétera. A mí lo que me gustaría ver, por ejemplo, es que en la industria solar seamos capaces de ser exportadores de ese conocimiento. Que si vamos a desarrollar el hidrógeno, seamos capaces también de desarrollar ese tipo de conocimiento y de esa forma dar la oportunidad a todas esas empresas que están encadenadas con esos sectores productivos a precisamente exportar. Entonces, yo creo que hay gente que dice no, que los recursos naturales son una maldición. Yo los veo como una plataforma para precisamente ser capaces de innovar, para ser capaces de generar nuevos modelos de desarrollo, nuevos sectores encadenados con ellos y por lo tanto los veo como una tremenda oportunidad. Y respondiendo a esa pregunta, yo ya les di el dato, por ejemplo, de Australia en términos de su esfuerzo en materia de investigación y desarrollo tanto del sector público como del sector privado. Hubo una discusión hace un tiempo atrás respecto de que estas economías no eran economías muy complejas, pero lo cierto es que han hecho esfuerzos muy importantes por ser más productivos y también por generar esos sectores exportadores en materia de minería. Y eso no son sectores menores, no estamos hablando de un sector que sea pequeño, y eso es pura innovación, es pura oportunidad para el talento. Y sin lugar a dudas que el shock en materia del precio de cobre y de minerales en general y de commodities en general ha sido tan significativo en los últimos 15 años que sin lugar a dudas las cifras van a parecer también teñidas por ese tipo de factores. Pero si ustedes van hoy día a la conversación, a la discusión pública que se tiene en Australia, precisamente cómo también logran ir aprovechando o sofisticando su matriz productiva, precisamente porque no quieren ser tan dependientes de estas materias primas. Yo lo veo entonces en corto como una plataforma que necesitamos aprovechar. Bien, gracias. Ahora Vicente Marcel. Vicente dice, buenas tardes. Debido a la urgente presión a corto plazo de reactivar la economía post-pandemia, no he visto que se hable de la mayor urgencia a largo plazo, que son las políticas de medio ambiente, como lo son, por ejemplo, el carbon pricing, que requiere urgencia para evitar una catástrofe climática. ¿Cómo crees que se puedan seguir desarrollando estas políticas públicas en un contexto donde cualquier intento de forzar una mayor internalización de costos para las empresas que ya están sufriendo va a sufrir de una fuerte resistencia política? A ver, yo creo que tenemos que ser muy creativos y tenemos que ser también muy responsables.
yo comparto plenamente la preocupación que tú expresas respecto del medio ambiente. A mí me parece que es fundamental. Y creo que como país tenemos una ventaja, que podemos generar una matriz energética, que podemos desarrollar una estrategia de crecimiento en donde un pilar de esa estrategia sea precisamente la sostenibilidad medioambiental. Cuando tú dices, bueno, mira, el hidrógeno, bueno, si el hidrógeno se desarrolla y se desarrolla como un combustible, por ejemplo, sustituto del petróleo, tú vas a estar claramente en una estrategia que te va a permitir crecer, pero que también va a permitir el tener una menor cantidad de emisiones. Lo mismo ha pasado con todo lo que ocurrió en materia de energía solar. Si ustedes piensan, las licitaciones que se generaron en el gobierno pasado y que lideró el ministro Pacheco fueron fundamentales para gatillar la entrada de energía renovable en nuestro país, que tuvo un tremendo impacto. Competencia generó innovación y por lo tanto generó también una matriz energética mucho más limpia. Tenemos que hacerlo de manera muy, muy agresiva, creo yo, en conjunto y en trabajo precisamente con las empresas. Esta es una tarea conjunta país. Y si nosotros logramos aprovechar esa ventaja del primero que mueve, se habla mucho hoy día cuando hablamos de los cambios tecnológicos, de la ventaja que tiene ser el primero que mueve, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una oportunidad. Y podemos aprovecharla. Entonces creo, para referirme en directo a la pregunta, que no las veo como incompatibles. De hecho, creo que tenemos que tener la capacidad de sentarnos en una mesa y ver cómo la necesidad de resguardar adecuadamente la sostenibilidad de nuestro planeta es completamente consistente, en el caso nuestro como país, con la necesidad de aumentar el crecimiento económico. Muchas gracias. Manuel Catucuago, Manuel. Él dice, la innovación está ligada a un talento humano más especializado. En ese contexto, como la vinculación de las universidades con la empresa privada podrían gatillar verdaderas oportunidades de innovación. ¿Qué estrategias se podrían incorporar desde la academia hacia la empresa privada? A ver, yo creo que tenemos que generar un clúster de políticas públicas que nos permitan potenciar esa interacción. Yo creo que esa interacción hoy día es baja y tenemos que potenciarla. Ahora, ¿cómo se potencia? Desde el punto de vista de la política pública, ya les dije bueno, más competencia en nuestra economía. Cuando hay competencia en la economía, los márgenes caen, el tipo de temas que nosotros hablamos de nuevo en el curso que yo enseño. Y eso gatilla necesariamente la necesidad de las empresas de diferenciarse, de generar productos porque no quieren enfrentar precios, quieren enfrentar demanda, y por lo tanto esa necesidad de diferenciarse genera más búsqueda de innovación. Y ahí la colaboración con las universidades es fundamental. Yo creo que necesitamos recursos que estén orientados precisamente a los desafíos productivos de las empresas. Déjenme darles ejemplo. Hay sectores de nuestra economía que tienen tremendos desafíos en materia, por ejemplo, de sostenibilidad, para relacionarlo con la pregunta anterior. Esos desafíos debiesen estar en el centro de las preocupaciones del sector académico, de los pertinentes, obviamente. Y eso se puede lograr. Ustedes pueden tener concursos de innovación abierta en todos los sectores de nuestra economía, que precisamente vayan a enfrentar un desafío grande que tiene una industria en nuestro país. Esa colaboración, esa identificación de cuáles son los desafíos en términos productivos, en términos, por ejemplo, de medio ambiente, que tienen distintos sectores industriales, es una colaboración que es positiva porque está sobre la base de la innovación. Lo que queremos es que colaboremos sobre la base de la innovación, no sobre la base de acuerdos que restringen la libre competencia. Y por eso me parece que hay un rol muy importante para desarrollar políticas públicas de colaboración, de construcción de hojas de ruta. Nosotros en el gobierno pasado, una de las cosas que quisimos hacer fue precisamente establecer mesas de diálogo en sectores claves para la economía, definir aquellos desafíos claves de innovación para los sectores y potenciarlo con recursos públicos y recursos privados y con la interacción con las universidades para poder generar ese conocimiento que con una dimensión productiva muy significativa. Bien, muchas gracias, Luis Felipe. En honor al tiempo vamos a leer las últimas 2 preguntas, ¿te parece? Okay. Hay muchas preguntas, te las vamos a compartir, pero no alcanzamos a leerlas todas en este momento. Perfecto.
Alejandro Sáez dice, en cuanto al I+D y la educación, ¿considera usted, profesor, que Chile a un mediano y o largo plazo crecerá adecuadamente si incorpora la ciencia de datos como una futura herramienta de trabajo a la especialización de nuestro país? Yo creo que sí. Yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de aprovechar toda la tecnología, aprovechar todo el conocimiento, aprovechar los datos que existen, precisamente para poder gatillar más crecimiento. Si pensamos en términos de la información que existe, déjenme darle un ejemplo del sector de la minería. El sector de la minería es un sector donde ustedes tienen una cantidad de datos gigantesca y esos sensores que se han ido instalando en los últimos años, lo que permiten precisamente es ser más productivos. Ahí tienen ustedes una aplicación directa a lo que hacen las empresas probablemente, donde muchos de los que están hoy día en esta presentación trabajan, es utilizar esos datos para precisamente poder entregar un mayor y un mejor servicio, un mejor producto. Porque si tenemos mercados competitivos, es precisamente la entrega de un mejor producto, un mejor servicio, lo que nos diferencia y les permite a ustedes, por lo tanto, rentabilizar esas inversiones. Así que lo veo en múltiples áreas. Lo veo en el área, obviamente, del manejo de los datos, donde tenemos que además ser capaces de captar datos. Pero aquí también tenemos un desafío grande en materia de país. Nosotros hoy día no tenemos una institucionalidad, por ejemplo, en materia de estadística, que nos permita tener calidad en las estadísticas públicas. Tenemos en el Congreso un proyecto de ley para fortalecer la labor del INE como una institución, y aquí tenemos de nuevo un ejemplo de una institución económica que permita mejorar la calidad de las estadísticas públicas y las estadísticas que están en múltiples sectores, que serían también muy útiles para el sector productivo. Muchas empresas probablemente se beneficiarían de tener acceso a buenos datos respecto de dónde hay oportunidades de negocio, hay espacio para mejorar sus planes estratégicos. Así que creo, conectándolo con lo demás, que ahí tenemos un desafío grande y yo creo que no podemos dejarlo pasar. Bien, muchas gracias. Y ahora sí, la última pregunta en relación a lo mismo de Juan Arturo. Dice, buenas tardes, profesor. Usted habló de la importancia de las instituciones económicas. ¿Cómo podríamos mejorar la gestión de Corfo en I+D? ¿Pasará por un tema de mejorar la información e integración con otras instituciones gubernamentales? ¿Y cómo mejorar el papel de las universidades en apoyar la I+D? A ver, yo creo que en términos de Corfo, con Andrés Velasco hace poco escribimos una columna en donde hacíamos un llamado a Corfo a centrarse en dos objetivos prioritarios. Por un lado, el objetivo de fortalecer y potenciar las hojas de ruta de desarrollo productivo y de innovación en sectores estratégicos de nuestra economía. Y eso ya en mi presentación ya les dije cuáles me parecía eran esos sectores de la economía. Y por otro lado, centrarse en el apoyo al emprendimiento innovador. Hoy día tenemos que ser muy claros respecto a que ese emprendimiento innovador se ha ido generando, y aquí son las políticas precisamente de Estado las que han permitido el gatillar ese mayor nivel de emprendimiento. Ustedes pregúntense cuánta gente se dedicaba al emprendimiento innovador, no sé, 20 años atrás. Ya había una política de apoyo que ha sido consistente en el tiempo por parte de los distintos gobiernos que ha permitido esa generación. Pero sin lugar a dudas que tenemos tremendos desafíos en materia, por ejemplo, de hacer crecer esas innovaciones. Tenemos compañías que todos ustedes conocen, que son públicas, que más de alguna vez salen diciendo y nos han contado su historia respecto a que su levantamiento de capitales no ha sido en los mercados locales, no ha sido por inversionistas locales, sino que ha sido precisamente por inversionistas extranjeros. Ahí tenemos que jugar un rol importante y a nosotros nos parece, a mí me parece, de que Corfo tiene que jugar un rol importante en esa materia. Así que yo veo ahí también una posibilidad importante, junto con una necesaria modernización del Estado. A mí me parece que el Estado tiene que ser también capaz de generar competencias muy relevantes en términos de quienes lo administran. Y eso requiere también que esas competencias estén aisladas del ciclo político, que tengamos gente que no salga cada 4 años del gobierno y perdamos todo ese conocimiento, perdamos todo ese talento. Los países que han alcanzado el desarrollo han sido capaces de generar sistemas públicos modernos donde existen carreras que la gente puede desarrollar. Nuevamente, en el caso de países como Singapur, ustedes ven que el sistema público funciona de manera muy importante. ¿Por qué? Porque ese conocimiento es clave para generar regulaciones que estimulen la competencia, que estimulen la generación de bienes públicos, que permitan a esas empresas de un sector determinado
crecer sobre la base de la buena política. Por lo tanto, entonces, no solo tenemos que apuntar a organismos en particular, sino también a un cambio de visión respecto del sector público. Y si queremos y necesitamos entregarle más recursos al sector público, necesitamos también que ese sector público sea mucho más eficiente, que sea mucho más productivo, y de esa forma poder potenciar al desarrollo del país y también en la labor que cumple el gobierno, que cumplen los estados en términos de protección social, educación, etcétera. Y ahí la tarea, la pregunta tuya respecto a las universidades, de nuevo, creo que tenemos que ser capaces de conectar los desafíos productivos de las empresas con las universidades. Y creo que hay experiencia en términos de instrumentos, en términos de concursos de innovación abierta, de desafíos productivos, que de hecho hoy día existen. Y creo que tenemos que potenciarlo, pero eso requiere recursos, requiere una visión de país, requiere una visión de Estado, porque ustedes como empresas no van a interactuar con un gobierno que tiene probablemente una duración de, no sé, 2 años. Ustedes quieren interactuar con el Estado de forma tal de tener un horizonte de planeación largo, particularmente en materias como la innovación. Vi una pregunta respecto a la libre competencia. Es de los temas que nosotros tratamos en el curso. Y como ustedes verán, si entran al programa, esa es una de las áreas donde creo que tenemos muchos todavía desafíos, pero sin lugar a dudas que no hay blanco ni negro. Hay ciertas ocasiones en las cuales el permitir, por ejemplo, una fusión puede generar más beneficios para el país que problemas. En otras puede generar más problemas a la libre competencia. Entonces tenemos que ser capaces de analizarla caso a caso, con buena institucionalidad, con buenas toma de decisiones. Así que, nuevamente, muchas gracias por la oportunidad de haber hecho esta presentación. Muchas gracias a todos los que están participando y han participado de esta presentación. Bien, gracias a ti, Luis Felipe, por tu tiempo, por tu dedicación, por la presentación tan completa y tan detallada y tan visionaria, ¿no? Agradecemos a los asistentes que estuvieron en este momento y que se quedaron hasta el final. De nuevo, gracias a todos. Les deseamos muy buenas tardes. Les vamos a dejar unos enlaces en el chat. Esta charla fue grabada, entonces mañana van a poder acceder a la grabación de la charla. Está en los enlaces el enlace al canal de YouTube, ¿sí? Y eso, los vamos a dejar ahora con unos videos y cerramos. Gracias, Luis Felipe. Buenas tardes. Chao. Chao, buenas tardes. Gracias. Chao. El programa Sunrise MBA de la Universidad de Chile